esperamos terminar ahora el intestino delgado. Después de eso vamos a hacer el sorteo. Un sorteo para definir el número de actividad que vamos a hacer. Les he hecho una propuesta, les he presentado 15 temas. Estamos pidiendo que haya 15 grupos. En clase habíamos visto el estómago. Y al estómago lo habíamos visto que continuaba con el intestino delgado. Cuando hablamos del aparato digestivo, lo hemos definido como un tubo prácticamente, que comienza en la boca, termina en el ano. Hemos ido describiendo hasta ahora, desde los segmentos anteriores, en cabeza hemos visto la boca, hemos visto la faringe, hemos visto el esófago. La anterior clase hemos visto el estómago y ahora estamos viendo el intestino delgado. Y el intestino delgado en su conjunto es una parte de ese tubo digestivo. Y en total, el intestino delgado mide aproximadamente 7 metros. O sea, es bastante largo. Pero como vamos a ver después, es necesaria esa longitud para cumplir con su fisiología. Se extiende desde el píloro, donde lo habíamos visto, en la parte del antro pilórico, un engrosamiento de la pared muscular, un estrechamiento de la luz tubular, para decir aquí termina en el píloro del estómago y de ahí continúa con el duodeno. Entonces, comprende dos partes fundamentales. Fíjense, son 3 los componentes del intestino delgado: duodeno, yeyuno e ileo. Pero para su estudio se lo divide en 2. ¿Por qué? Porque una parte es fija y esa parte fija es el duodeno. Y una segunda parte que es el yeyuno ileo. El yeyuno e ileo se parecen bastante. El yeyuno y el ileo son prácticamente las asas intestinales que vamos a ver. Pero el duodeno es diferente. El duodeno es diferente desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista funcional. Entonces, ojo con esto, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí al duodeno en su parte fija. Estamos viendo ya al yeyuno ileo, fíjense, y finalmente, después de todas estas asas intestinales que lo vamos a ver la próxima clase, termina en el intestino grueso. Entonces, esto es solamente para dimensionar que lo que nosotros estamos viendo es solamente esta pequeña porción comparado con los 7 metros de intestino delgado. Bien, entonces, si vamos a hablar del duodeno, fíjense, nos olvidemos 7 metros menos 25 a 30 centímetros. Estamos hablando entonces de un conjunto de intestino pequeño, 25 a 30 centímetros. Comienza en el esfínter pilórico, aquí está la dilatación del antro pilórico, aquí está el estrechamiento que le va a continuar ya al duodeno. ¿Dónde nace? Entonces, en el esfínter pilórico. ¿Dónde termina? Así específicamente en la unión duodeno-yeyunal. Vamos a hablar de esa unión cuando estemos viendo la última porción del duodeno. Bueno, habla de un órgano retroperitoneal. Vamos a ver que no lo es al 100%. Hay partes que son intraperitoneales y hay otras partes que sí son retroperitoneales. Tiene, entonces, para su estudio una porción superior, que ahí ha cambiado al color café, hay una flechita que lo apunta, y que recibe el nombre de bulbo duodenal. Como vamos a ver en las imágenes en corte, este es un bulbo, esta es una dilatación, y sus paredes son mucho más lisas que en comparación al resto del duodeno, ¿sí? Entonces,
es importante señalar esta primera porción. Una segunda porción, entonces lo estamos dividiendo al duodeno. La palabra duodeno quiere decir 12 traveses de dedo, que eso viene desde la época antigua de los griegos y romanos, donde las medidas eran por traveses de dedo, que era el colocar cuántos traveses de dedo, así se medía. Y entonces duodeno son 12 dedos, ¿no? Y eso representa 25 a 30 centímetros. Entonces, en sus porciones ya de este duodeno, la primera porción es la porción superior, la que está aquí en café, la más elevada. Obviamente no hay otro nombre, posición anatómica. Segunda porción, una porción descendente, ¿no? Descendente vertical, como ustedes lo ven. Una porción inferior horizontal, que se va desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, y describe una curvatura cóncava dirigida hacia arriba y hacia atrás. Se dirige en esa dirección. Y finalmente una porción ascendente. Entonces, en el duodeno identificamos esas 4 porciones. Esas 4 porciones tienen sus propias características, sus propias relaciones, y acuérdense que en anatomía se pregunta características y relaciones, pero además una parte importante de la digestión se desarrolla todavía aquí. Cuando alguien va a hablar de las funciones del intestino delgado, así en la forma simplista, dice, en el estómago se produce el jugo gástrico, ahí el bolo alimenticio es atacado por el ácido clorhídrico, la pepsina, etc. Y después habla del intestino delgado como el órgano principal de la absorción. Y eso es verdad. En la mayor parte del intestino delgado lo que se va a producir es la absorción de los nutrientes. Pero en el duodeno todavía ocurre parte de la digestión. De hecho, la función de absorción está a cargo de la otra parte que vamos a estudiar mañana, del IE1 y del IE. Entonces, ¿qué va a pasar en este duodeno? En este duodeno todavía va a haber la acción de los jugos digestivos para transformar completamente los alimentos y hacerlos asimilables. Vamos entonces, relaciones de la primera porción, de la porción superior. Estamos hablando de esta porción, de la porción superior. Entonces dice, se proyecta sobre la mitad derecha, ¿no? Entonces ya lo estamos posicionando, no está en la línea media, está hacia el lado derecho, en relación al riñón derecho, la cápsula suprarrenal, el hígado, que aquí está cortado, lo va a llegar hasta aquí y lo va a cubrir, ¿no? Entonces, ¿cómo se describen las relaciones? Por su cara anterior, por su cara posterior, hacia lateral, hacia medial, etc. Entonces, la cara anterior está tapizada por peritoneo, ¿sí? Entonces, la cara anterior, primero deberíamos decir que la primera porción del duodeno es intraperitoneal. Es intraperitoneal. Vamos a tener que pedirles por este momento de que lo aprendamos de memoria. Es intraperitoneal, y la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno hasta el traits es retroperitoneal, y desde el traits y el duodeno otra vez es intraperitoneal. Pero esa diferencia de términos lo vamos a entender cuando veamos peritoneo, aunque creo que hay una lámina que nos muestra y ojalá pueda orientar en esos términos. Por el momento, la primera porción es intraperitoneal. ¿Eso qué quiere decir? Que hacia adelante, hacia atrás, esta primera porción tiene peritoneo visceral especialmente cubriéndolo. Bien, entonces, ¿qué es su característica? Está tapizada por peritoneo. Se relaciona con la cara inferior del lóbulo cuadrado del hígado. Ahora, fíjense, aquí lo único que uno tiene que hacer es abstracción lógica
estamos en el lado derecho, aquí estaba el hígado, en posición anatómica el hígado debería venir y cubrir aquí. Entonces, el lóbulo cuadrado del hígado, que también está pendiente de la revisión, es el órgano del hígado, ¿sí?, que va a relacionarse con la cara anterior de esta primera porción del córnea. Esto lo vamos a complementar cuando veamos hígado. Bien, entonces eso es lo que más se ve: peritoneo, hígado. Hacia atrás, posteriormente, la arteria gastroduodenal está formando límite a dos regiones, a un segmento peritoneal que se va a relacionar con la bolsa omental, que está cerca del páncreas, y lo hemos visto, y forma la transcavidad de los epiplones. Y el segmento peritoneal también, y el segmento extraperitoneal, que más bien se haya adherido al cuello del páncreas, que ya está viniendo para formar su cabeza. Aquí está formando su cabeza, aquí estamos viendo este segmento estrecho. Entonces, la primera porción del duodeno por su cara posterior se va a relacionar con el cuello del páncreas. ¿Qué más? Se va a relacionar con el conducto colédoco. Cuando completemos con el hígado, vamos a ver, hemos dicho aquí falta un hígado. Ese hígado está formando al conducto colédoco, y ese conducto colédoco está trayendo la bilis del hígado. Entonces aquí está pintado en verde, y si ustedes se fijan, está pasando y relacionándose con la cara posterior. Con la vena porta, ya hemos hablado de la importancia de la vena cava inferior y la vena porta, que está yendo hacia el hígado para cumplir con la primera etapa de asimilación que ocurre en su interior. Entonces, esas son las relaciones que tiene esta primera porción del duodeno. La cara superior se va a relacionar con la arteria hepática propia. Acuérdense que del tronco celíaco está viniendo la arteria hepática común y va a dividirse en dos, y la arteria hepática propia va a relacionarse con el borde superior de la primera porción antes de ascender hacia el ilio hepático, ¿no? Hacia ahí, entonces se va a relacionar. Y la cara inferior, que se adhiere, ya lo hemos dicho, al cuello del páncreas y a la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal se ha dividido y está viniendo hacia abajo. Entonces, con ella se va a relacionar sobre todo hacia la parte inferior. Entonces, esa es la relación de esta primera porción. Bueno, esta otra imagen nos permite, lo que no nos mostraba esta anterior, no veíamos el hígado. Entonces, aquí en esta imagen sí lo hemos traído para ver que se va a relacionar con el lóbulo cuadrado del hígado. Aquí está viniendo la vesícula, y el conducto colédoco también va a bajar por esta región en busca de la segunda porción del duodeno. Esta otra es la imagen que les decía. Solamente vamos a explicar someramente lo que hace el peritoneo. El peritoneo, dentro de la cavidad abdominal, lo que hace es lo que hemos visto que hace la pleura, lo que hemos visto que hace el corazón. Va a formar un mesotelio y, por supuesto, se va a acercar en una primera parte para formar el peritoneo parietal. Ese peritoneo que hemos dicho, después de la fascia transversalis, está el peritoneo, se abre el peritoneo y se entra a cavidad abdominal. Pero ese peritoneo, si ustedes se fijan hacia abajo, se va a reflejar, va a cubrir los órganos pelvianos y va a formar una pared posterior que sigue siendo peritoneo parietal. Y el peritoneo parietal también va a ascender otra vez hacia arriba. En el intermedio, el peritoneo va a tener unas evaginaciones que van a cubrir a los órganos. Este es un esquema. ¿A qué órganos? Fíjense, ahí está hablando de qué órganos cubre. Los cubre completamente. Todos estos órganos son intraperitoneales. ¿Por qué? Porque hacia adelante, hacia atrás, tienen peritoneo. ¿Qué peritoneo? Generalmente peritoneo visceral. Ahora,
Cuando esto está volviendo, si ustedes se fijan, el páncreas, el duodeno, la segunda, tercera, cuarta porción del duodeno, la arteria aorta, ya están prácticamente sobre la columna. ¿Qué ha pasado? El peritoneo parietal está ascendiendo y entonces se va a encontrar con peritoneo parietal. Como adelante está peritoneo parietal, será la hoja posterior, se llamará hoja posterior del peritoneo, pero es peritoneo parietal. Entonces, como estos órganos están detrás del peritoneo, reciben el nombre de órganos retroperitoneales. Entonces, los cirujanos, sus docentes de práctica, en los exámenes, ¿qué se va a pedir? Que se diferencie a los órganos intraperitoneales de los órganos retroperitoneales. A lo mejor les piden que se les explique. Yo solamente estoy explicando. De hecho, hay una clase para hablar del peritoneo. Hay una clase. No nos preocupemos. Esto es solamente para diferenciar los dos conceptos. Intraperitoneal es una cosa, retroperitoneal es otra. La primera porción del duodeno es intraperitoneal. Segunda, tercera y cuarta son retroperitoneales. Hay un solo término que dice duodeno, que no es tan así. Bueno, sigamos. Entonces, ahí lo estamos volviendo a ver, tal vez con un poco más de acercamiento, para poder ver a esta primera porción relacionarse, fíjense, con el colédoco, con la vena porta, con la arteria gastroduodenal, qué sé yo. Entonces, ahí lo encontramos. Segunda porción, porción descendente, ¿no? Ahora vamos a ver la segunda porción. Entonces, ya lo hemos dicho en parte, es un órgano vertical. Para sus relaciones también tiene una cara anterior. La cara anterior está recubierta por el peritoneo, pero es retroperitoneal, entonces está recubierta por el peritoneo parietal, ¿no? Por la hoja posterior del peritoneo parietal. ¿Qué más? Entonces, lo primero que tengo que decir es retroperitoneal. Segundo, dice, se relaciona con el colon transverso y su meso. No sé si aquí está más claro. No lo está. En realidad estamos hablando de este colon transverso. Este colon transverso va a venir de derecha hacia la izquierda, pero fíjense ustedes, va a dividir a la porción vertical del duodeno en dos partes, ¿no? Al venir a este lado. Pensé que se iba a ver completo ahí al intestino grueso. De todas maneras, lo estamos viendo aquí, aunque un poco más abajo. En realidad es un poquito más arriba y viene y hace este corte. Entonces, ¿qué es lo que dice esa oración? Que el colon transverso y su meso, el mesocolon transverso, va a dividir, al atravesar esta región, va a dividir esta porción vertical en dos porciones. Y ahora hablamos del mesocolon. ¿Quién va a dividir en dos? El mesocolon. ¿En qué partes va a dividir? En dos, en una porción supramesocólica y en otra inframesocólica. Aquí estamos hablando del mesocolon transverso, cómo está dividiendo a la segunda porción del duodeno. Está bien, lo tenemos que entender. En las prácticas, lo que hacen los docentes de práctica es no solamente tomar en cuenta para la división de la porción vertical. Y si ustedes los revisan con atención, se fijan en las láminas o ven las maquetas, los cirujanos hablan de órganos supramesocólicos e inframesocólicos. Entonces, no solamente es esta división para la porción vertical del duodeno, sino también para todos los órganos. Y entonces les dicen, cite ejemplos de órganos supramesocólicos, los que están encima del mesocolon transverso. Cite órganos inframesocólicos, están debajo del mesocolon transverso. Entonces, el mesocolon es una referencia anatómica, es un reparo anatómico que transforma toda la cavidad abdominal en dos grandes regiones. Entonces, la porción supramesocólica, dice, se corresponde con el lóbulo derecho del hígado, lo veíamos hace rato, y por supuesto,
aquí está viniendo el colon transverso, entonces la parte superior, la supramesocólica, se va a relacionar con el hígado, que está viniendo y está cubriendo ahí. El lóbulo derecho del hígado, con la vesícula. La inframesocólica dice con el extremo del colon transverso y más abajo con las asas intestinales. Entonces, ¿qué puede haber por debajo del mesocolon? Hacia aquí, lo hemos visto, la mayoría de las asas intestinales del IE1 y del ILE, ¿no es cierto? Esas son las que están ahí. Bien, ¿qué más? Tiene una cara posterior, otra vez, a acordarse, ¿no? Es porción vertical, pero le está diciendo lo que está por detrás de esta porción. Entonces, ahí ya lo hemos visto varias veces. La vena cava inferior está ascendiendo hacia la parte medial, está ascendiendo hacia el diafragma y para terminar drenando en la región del mediastino. ¿Qué más? La arteria testicular derecha. La arteria testicular derecha es una rama de la arteria aorta, entonces también le da una relación posterior. El pedículo renal derecho, fíjense, tendemos aquí al riñón derecho y seguramente a estas alturas está su ilio. Su ilio está formado por la arteria renal, las venas renales, pero además está formándose los cálices mayores y va a venir el uréter. El uréter derecho va a pasar por detrás, por eso no se ve, pero está tomando una relación muy especial, está yendo a buscar la vejiga para su drenaje. La cara lateral. La cara lateral se va a relacionar con el colon transverso. Acuérdense, aquí está el colon transverso y entonces su cara lateral se va a relacionar con el colon ascendente. El colon ascendente asciende por el lado derecho, entonces también le da relación. Y la cara medial, esta parte, con la cabeza del páncreas. Aquí está la cabeza del páncreas. Vamos a ver que no es solamente la porción vertical, sino también la porción horizontal. Bien. Ahora, esta imagen tiene un corte para mostrarnos algunas otras características. Esta era la primera porción, por si acaso, ya lo hemos pasado, pero hemos dicho, se llama el bulbo duodenal. Y si ustedes se fijan, es una dilatación. ¿Tiene diferencia con las otras regiones? Por supuesto, tiene otras. Fíjense, los pliegues que tienen la mayor parte del duodeno en el bulbo duodenal no están. Hay dos hechos más, que es que en la segunda porción del duodeno van a desembocar los conductos que van a venir por una parte del hígado a través del colédoco y los del páncreas a través de los conductos pancreáticos. Entonces, también tenemos que ver eso. Y la otra importancia que tiene esta figura es que nos puede mostrar la relación del cuello del páncreas y la relación de la cabeza del páncreas. La cabeza, alguien que les gusta preguntar así de memoria, dice que la relación con el páncreas es la relación más importante que tiene el duodeno, porque dice que le cubre y le da relación hacia todos lados como si fuera un neumático con su aro, ¿no?, que está en la parte central. Entonces, como ustedes ven, se relaciona por todos lados. Bien, entonces ya hemos visto eso, todavía hay algo que ver. La segunda porción del duodeno en la fisiología es fundamental por dos hechos. Desembocan en él dos conductos, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar, aquí se puede ver, dos papilas, dos levantamientos en forma de ampolla, uno hacia abajo y otro un poco más hacia arriba. ¿Qué estamos viendo? Si ustedes se fijan, se ve el corte de la cara anterior. Lo quitamos eso y estamos viendo la cara posterior. En la cara posterior de la segunda porción del duodeno, en su parte vertical, desembocan la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. Ahora, la papila duodenal mayor, pues sus nombres se dan por su tamaño, obviamente se aprecian, ¿no?
Son salientes, son papilas, son levantamientos. La papila mayor se sitúa cerca a la porción descendente del duodeno, cerca a su cara posterior. Aquí la estamos viendo. En la mayoría de los casos, dice, se encuentra excavada por una formación llamada ampolla hepatopancreática. Bueno, es un levantamiento grande, es en forma de papila y tiene una región ampular, una zona dilatada. En el fondo de esa ampolla desemboca el conducto colédoco y el pancreático. Aquí estamos viendo desembocar al conducto colédoco. Fíjense, está viniendo desde el hígado, está trayendo la bilis, es a través del colédoco, y el conducto pancreático del páncreas, de la cabeza del páncreas, el conducto pancreático principal también está viniendo. Estos dos se van a introducir y van a aparecer a través de la papila duodenal mayor. La papila duodenal menor está situada a unos 3 milímetros de altura, es un poco más superior, y en ella desemboca el conducto pancreático accesorio. ¿Eso qué nos indica? Que el páncreas tiene dos conductos. Un conducto principal que sale a la papila mayor y un conducto accesorio que termina en la papila duodenal menor, un poco por encima de la desembocadura de la papila duodenal mayor. No sé si hay otra figura. Ahí está un esquema, estamos viendo en verde al colédoco, viniendo desde arriba, desde el hígado. Estamos viendo aquí al conducto pancreático principal. Los dos se van a aproximar, se van a juntar. Enseguida hay otras imágenes de él y va a terminar en la papila duodenal mayor. El conducto pancreático accesorio, por su parte, va a ir un poco más hacia arriba y va a tener su propia desembocadura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante recordar aquí? Que el conducto colédoco va a terminar en la papila duodenal mayor, junto con el conducto pancreático principal. El conducto pancreático accesorio lo va a hacer más arriba. Ahora, veamos cómo se hace eso. Estas formaciones son esfínteres, son órganos musculares esfinterianos. Entonces, si nos fijamos, aquí estamos viendo la desembocadura del colédoco. ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué significan estas líneas? Que hay fibras musculares circulares, fibras longitudinales, pero individuales para el colédoco. El conducto pancreático también tiene su misma naturaleza. Es diferente, pero también se comporta de manera análoga. Cuando los dos se unen, también tienen un propio esfínter. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada uno de ellos tiene inervación autónoma y eso garantiza que se produzcan, que pasen las secreciones del hígado y del páncreas en los momentos correspondientes. A ver, un poquito de fisiología. Cuando nosotros comemos un alimento, acuérdense, en química hay los principales tipos de nutrientes, que son hidratos de carbono, ¿no? Azúcares, ¿qué más? Lípidos o grasas y proteínas, ¿sí? Entonces, esos son los principales compuestos. Los hidratos de carbono son desdoblados desde la masticación, porque hay una enzima que se llama la amilasa salival de la saliva, que ya comienza a digerir los carbohidratos. Esos carbohidratos tienen que desdoblarse, son polisacáridos y tienen que transformarse en disacáridos o monosacáridos. Pero la digestión ya ha comenzado en la boca. Las grasas no, las proteínas no. Entonces seguimos. Sigue la alimentación, ingresa al estómago y en el estómago ¿qué aporta? Principalmente pepsina. La pepsina, ¿por qué se caracteriza? ¿Sobre quién actúa? Sobre las proteínas.
Comer carne es una digestión pesada. Las proteínas no son fáciles de digerir. Entonces, en el estómago ya comienza parte de ese proceso. La pepsina va transformando. ¿En qué los va a transformar a las proteínas? En aminoácidos, ¿no? Para ser asimilados en el intestino delgado tienen que transformarse a aminoácidos. Entonces, en el estómago también ha pasado eso. ¿Qué más? Nada más. Sigue la digestión. ¿Qué ha pasado con las grasas? Nada. Las grasas necesitan ser saponificadas primero. Entonces, cuando estamos viendo aquí al duodeno, hemos dicho, en el duodeno todavía hay parte de la digestión. No es asimilación. Eso tiene que quedar claro. Entonces, cuando llega el alimento, ya tiene azúcares a medio digerir y ya tiene proteínas a medio digerir. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo esto? Entonces, la bilis se forma en el hígado de forma permanente, todo el tiempo, pero se almacena y se concentra en la vesícula. Cuando nosotros comemos una comida rica en grasas, el reflejo hormonal hace que se vacíe o que se descargue, entonces que se contraiga la vesícula y envíe la bilis porque se necesita saponificar las grasas. Entonces comienza después de la alimentación, más o menos una hora, cuando está pasando el quimo, está pasando al intestino delgado, en ese momento también sincrónicamente viene la bilis y va a abrirse la ampolla de Vatel y va a salir hacia afuera. ¿Para qué? Para saponificar las grasas y permitir que las enzimas del páncreas puedan, ya saponificadas, desdoblar y desdoblarlas a la forma de ácidos grasos simples. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, fíjense, ¿qué es la idea principal? El intestino delgado es parte del intestino, pero no trabaja exclusivamente en la absorción. Parte de la digestión se hace. ¿Qué parte de la digestión? Acabamos de decir. Ahora, vamos con la vinculación clínica. La disfunción hepatobiliar, ¿no? Disfunción hepatobiliar. ¿Cuál sería el problema clínico? Yo tengo la sensación de boca amarga. Siento que tengo amargura en la boca, eso es lo que dice la gente. Siento algo como que algo amargo. Acuérdense, ¿qué puede ser? Es la bilis que está viniendo. ¿Qué está haciendo esa bilis? Se ha abierto la ampolla de Vatel y ha salido y está ahí en la segunda porción del intestino delgado. Ahí está. ¿Qué está haciendo? Pajareando seguramente. No tenía que hacer nada. Pero estamos hablando de una disfunción hepatobiliar. ¿Qué quiere decir? Que no está funcionando bien. Sale la bilis cuando no debería salir. Ahora, a esa misma persona, si uno le pregunta, ¿y cómo es su digestión? Las grasas me sientan fatal. Cuando esa persona come algo con grasa, ahí sí tenía que bajar la bilis y los jugos pancreáticos y procesar eso. ¿Y qué pasa? Hay disfunción. No está trabajando. Entonces les piden ecografía, etc. Entonces aquí lo que estamos señalando es que la digestión es un mecanismo sincrónico. Tiene que trabajar adecuadamente. Si no trabaja así, las consecuencias las paga nuestro propio órgano. Entonces, lo que estamos mostrando es cómo está formado este esfínter. Estamos dando la importancia que tiene que abrirse en los momentos que correspondan. Al final es tejido muscular liso, aquí lo estamos viendo ya recubierto, etc. Y es común, ¿no? Colédoco y pancreático principal, ampolla de Vatel, ahí. ¿Sí? Papila mayor. Bien, sigamos avanzando entonces, porción horizontal. Ahora estamos viendo esta porción horizontal. Se extiende transversalmente y corresponde a L4, más o menos. ¿No? Describe, ya lo habíamos dicho, una curvatura de concavidad posterior y superior. La cara anterior está cubierta por peritoneo, ahí está la figura. ¿Qué parte? Peritoneo parietal, hoja posterior. ¿Sí? ¿Qué más? Por la altura
esta está más baja, se supone que el mesocolon en esta imagen debería venir un poco más arriba, está ya en contacto con las asas intestinales. Las asas intestinales que vimos en la primera lámina están ahí. Y es cruzada, dice. Entonces, ¿con quién se va a relacionar? Por la raíz del mesenterio y por los vasos mesentéricos superiores. No lo vemos ahí, lo vamos a ver al mesenterio, pero los vasos mesentéricos superiores están aquí. Y aquí están cortados, pero les vamos a ver a ellos dando la relación por la cara anterior. O sea, van a venir la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior, y se va a relacionar con la cara anterior de la porción horizontal del duodeno. Entonces, eso lo estamos viendo. La cara posterior, otra vez, nos imaginemos hacia atrás, hacia el fondo, que estamos viendo la vena cava inferior. ¿Sí? La aorta, estamos ya en la parte posterior, estamos sobre la columna, estamos retroperitoneo. El plexo nervioso intermesentérico, las raíces del plexo hipogástrico y, ¿qué más? El proceso unciforme del páncreas. Fíjense, todavía este proceso unciforme, esta apófisis glandular que tiene el páncreas, también le da relación a esta porción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esta porción? Que toma relación especialmente con las asas intestinales. Ahí se lo puede ver mucho más grande a esta región. Finalmente, la porción ascendente, esta última porción que se dirige hacia arriba, nuevamente, de abajo. Entonces, asciende por el lado izquierdo, está claro, ahí está la línea media, ahí está la columna, lo estamos viendo colocarse a la izquierda de la línea media. ¿Hasta dónde? Desde L4, donde comenzaba la porción inferior, hasta L2. Entonces va a ascender por lo menos 2 cuerpos vertebrales, ahí. ¿Sí? Entonces, su cara anterior se corresponde con el colon transverso. Vuelvo a decir, esta figura es un poquito más arriba. Y nos muestra la relación con el colon transverso. Hacia abajo, asas intestinales, igual que la porción horizontal. Su cara posterior, entonces, se va a relacionar con los vasos renales y testiculares del lado izquierdo. Aquí está pasando lo mismo con el riñón izquierdo. Están saliendo los vasos, está saliendo también el